vuelve a la conformación inicial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo hace? Esto es medio así como que se los mostramos activo, ¿ven? Ahí se forma el enlace fosfodiéster. Siempre lo une al oxidilo 3' libre del nucleótido anterior. Está libre para que se una el nuevo nucleótido trifosfato. ¿Bien? ¿Dónde comienza la síntesis? ¿En cualquier lugar? No, no. Por eso dijimos que otro requerimiento era un origen de replicación. Acá comienza. Hay una secuencia concreta de nucleótidos que se va a llamar origen de replicación. Ahí comienza la replicación. Y decimos que la síntesis, la replicación, es bidireccional, se da en dos direcciones. ¿Ven? Hacia la derecha, y del origen de replicación, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y se abre una burbuja de replicación. Dentro de esta burbuja de replicación se generan dos horquillas de replicación. La horquilla 1 que va hacia la izquierda y la horquilla 2 que va hacia la derecha. ¿Sí? Esto sería horquilla y esto es horquilla. Esto es la otra horquilla, es como una hebilla, por eso le pusieron horquilla. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué pasa. Ahora hay un problemita en la replicación, por eso la replicación es complicada. Todo esto, por suerte, la transcripción es mucho más sencilla que la replicación, porque la ARN polimerasa en la transcripción puede hacer todo. Acá se complica por la ADN polimerasa. Vamos a mirar, fíjense ustedes, desde el origen de replicación se abren dos horquillas de replicación. Una hacia la izquierda, empieza a replicarse hacia la izquierda, y otra desde el origen hacia la derecha. Por eso dice que es bidireccional. Se replica la molécula de ADN en dos direcciones. Vamos a mirar una horquilla. Esta horquilla sería esta que está acá. ¿Está claro? ¿Me siguen? Bien. Fíjense. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se escucha, se escucha. Perfecto. Bueno, se abre vino la helicasa, miren acá. Traten de usar mucho la imaginación. Vino la helicasa y abrió la doble hélice de ADN. ¿Sí? Acuérdense que gracias a que las dos hebras son de polaridad opuesta, antiparalelas, 3', 5', la otra 5', 3', puede ocurrir la síntesis de las nuevas cadenas. Ambas cadenas, las azules, se usan como molde. Vino la helicasa, abrió la doble hélice, correcto, en replicación. Vino la primasa, acá no está dibujado, pero imagínense que sintetizó el cebadoro primer, un pequeño segmento de ARN, ¿sí? Para que venga ahora la ADN polimerasa y empiece a catalizar la unión de los desoxirribonucleótidos trifosfato y sintetice esta cadena nueva. Acuérdense que el sentido de la apertura es para allá. La helicasa está abriendo de izquierda a derecha en esta horquilla de replicación. Viene de acá. Entonces, ¿a dónde va a venir la ADN polimerasa? Acá, para esta cadena de acá. Viene de izquierda a derecha. ¿Dónde lee en la cadena patrón o molde de arriba la ADN polimerasa? Si toma esta cadena patrón. ¿Qué dije recién? ¿Dónde lee? Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo? De 3' a 5'. Correcto. Entonces, si la ADN polimerasa viene de la izquierda a la derecha, ¿cuál va a usar de molde? ¿La cadena de arriba o la cadena de abajo? Viene de acá. La de arriba. ¿Ustedes ven la flecha del cursor? ¿Mi flecha de cursor la ven? Sí. Sí. Bueno, yo soy la ADN polimerasa. Entonces vengo de la izquierda a la derecha. Entonces, ¿cuál uso como molde si vengo de la izquierda? La de arriba, porque tengo que leer en 3'. Ya por suerte la primasa sintetizó mi primer, entonces leo adenina, pongo timina. Citosina, guanina. Leo guanina, traigo citosina. Leo timina, adenina. Leo adenina, timina. Y voy sintetizando mi nueva cadena complementaria, por complementaria de bases, mi nueva cadena de ADN. Esta cadena se está sintetizando en el mismo sentido de apertura de la doble hélice, de la horquilla de replicación.
Entonces, a esta cadena nueva sintetizada la voy a llamar cadena conductora o continua, porque la síntesis es continua. ¿Está claro? Ahora, si yo utilizo, yo no, la ADN polimerasa, pero ahora yo soy la ADN polimerasa, el PAME es la ADN polimerasa, y viene de la derecha hacia la izquierda. ¿Qué cadena molde va a utilizar? ¿La de arriba o la de abajo? Yo vengo de acá. ¿Cuál uso como molde? La de abajo. ¿Por qué? Correcto. Porque tengo que leer en qué. En 3'. Sí, sí. Acá o acá. Y prima, ¿sí? Entonces, voy a sintetizar. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Voy a sintetizar. Sí, bien, escucha. voy a sintetizar en un sentido distinto a la apertura de la doble hélice, de la horquilla de replicación. ¿Está claro? Entonces, vamos a imaginar acá que se abrió un poquito. Entonces, vengo yo, soy la ADN polimerasa, acá. Entonces yo vengo y sintetizo esta cadena. Se abrió un poco más la doble hélice de ADN por la helicasa. Vengo y me encuentro acá, leo en 3'. Ya la primasa sintetizó el primer y empiezo a sintetizar mi cadena, pero me encuentro con mi otro fragmento, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor en una que viene a leer. Entonces, ¿esta cadena se sintetiza de manera continua? No, porque se está sintetizando en sentido contrario a la apertura. Esta sí es continua, se abre, se abre, se abre y es continua. Esta, como se abrió un poquito, se sintetizó este fragmento de ADN. Se siguió abriendo, se sintetizó este fragmento de ADN. Se sigue abriendo, se va a sintetizar otro fragmento de ADN. Cada fragmento va a tener un primer y ADN. Un primer y ADN. Como no se puede sintetizar de manera continua, se llama cadena retrasada o discontinua. Y estos fragmentos son los fragmentos de Okazaki. ¿Está claro? Vamos a mirarlo acá. Miren, acá viene la ADN polimerasa, ¿sí? Se abre, la helicasa abre la doble hélice. Ella lee en 3', perfecto, ya la primasa sintetizó la síntesis del primer cebador, y vino la ADN polimerasa y comenzó a sintetizar la cadena continua. ¿Bien? Acá. Se siguió, entonces, ¿qué hizo acá? La ADN polimerasa vino de este lado, leyó en 3', ven que 3' está de este lado, ya vino la primasa, que sintetizó el primer, y ella sintetizó este primer segmento de ADN. Resulta que la cadena se siguió abriendo por la helicasa, ¿sí? ¿Qué hizo esta ADN polimerasa? Siguió sintetizando continuamente, la cadena continua. ¿Pero qué pasó acá? Quedó abierta la doble hélice, sin nada, vacía. Entonces vino la otra ADN polimerasa, vio que ya estaba, sintetizó la primasa, el primer, y ella ¿qué hizo? Sintetizó la nueva cadena de ADN. ¿Ven por qué queda? ¿Por qué esta se llama retrasada? ¿Hasta dónde? Hasta que se encuentra con el fragmento anterior. Entonces, esta cadena se sintetiza de manera continua y la otra se va a sintetizar siempre de manera discontinua. Cadena continua, síntesis continua, la otra se sintetiza en sentido. Bueno, ahí está, chicos, ¿me siguen? ¿Están todos otra vez? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. Perfecto, apaguen los micrófonos aquellos que no vayan. Bueno, ¿lo entendieron? La síntesis continua y la síntesis discontinua. ¿Sí? ¿Bien? Y ahora vemos todo la burbuja de replicación. A esto se llama burbuja de replicación. Fíjense que este es el origen
de replicación, y fíjense que dice que la replicación es bidireccional, porque a partir del origen, la helicasa abre para un lado, pero también abre para el otro la doble hélice de ADN. ¿Para qué? Para que esta cadena de ADN, la de arriba, tenga su nueva cadena roja sintetizada. ¿Cómo? Por complementariedad de bases y con polaridad opuesta. Y esta nueva cadena de ADN tenga su nueva cadena sintetizada, complementaria por las bases y con polaridad opuesta. ¿Está claro? Esto es, ¿sí? Esto es lo que vimos recién hace un ratito. Esta sola puede ser esta de acá o esta de acá, la que ustedes quieran, ¿sí? Acá tienen una horquilla de replicación y otra horquilla de replicación. Una sintetiza continua y la otra discontinua. Del otro lado va a pasar lo mismo, nada más que inversamente. ¿Qué va a pasar con esto? Con la cadena continua, discontinua. ¿Puede quedar discontinua? ¿A ustedes qué les parece? No. No. Entonces van a tener que venir unas enzimas especiales. Fíjense, bueno, acá muestra cómo la primasa, ¿sí? que está acá, cómo la primasa sintetiza el primer, el cebador o el primer, y ofrece un oxidrilo 3' libre para que sí venga la ADN polimerasa y empiece a unir los desoxirribonucleótidos a partir de esto. Esto se los expliqué antes. ¿Y qué pasa con las cadenas discontinuas? Va a venir una nucleasa y va a cortar, las nucleasas cortan ácidos nucleicos. Son enzimas que catalizan la hidrólisis de los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué va a cortar la nucleasa? Que no me va a servir a mí. ¿Qué son los celestes? ¿Qué eran estos verdes? Los cebadores. Claro, la nucleasa corta los cebadores o primer. Viene el ADN polimerasa y rellena los espacios vacíos, poniendo desoxirribonucleótidos trifosfatos. Y la ligasa une los extremos fosfodiéster. Entonces ahora, en vez de tener una cadena discontinua, ya tengo una cadena continua de ADN. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Pero entonces, profe, se eliminan los cebadores. Se eliminan los cebadores o primer, los ARNs que sintetizó la primasa, no tienen que cumplir ninguna función ahora. Piensen que ustedes están sintetizando una nueva cadena hija de ADN, con la cadena molde, patrón y la nueva sintetizada, ¿sí? Siempre va a quedar una de la madre y la nueva sintetizada. Esto ya es una cadena de ADN nueva, hija. Pero los ARN, los cebadores o primer, no tienen que estar en la cadena nueva de ADN. Están cumpliendo una función momentánea, ¿sí? Esta. Para que la ADN polimerasa pueda unir los desoxirribonucleótidos. Después ya no sirven más. Entonces, la nucleasa corta los primer, que ya no me sirven a mí, ¿sí? La ADN polimerasa rellena con desoxirribonucleótidos los espacios vacíos, y la ligasa une este espacio entre los uniones fosfodiéster. Y ahora sí estoy en condiciones de tener una nueva cadena de ADN. O sea, corta estos. Qué bárbaro. Entonces, son desechables. Son desechables. Se cortan, ¿quiénes? Las nucleasas. La misma ADN polimerasa rellena los espacios, una enzima específica ligasa los une, y acá, esto ya no es más fragmentos. Se convierte en una nueva cadena de ADN como esta continua. Se separan y tengo esta, mi nueva cadena hija de ADN, y esta la otra, por el proceso de la replicación. ¿Está claro? Después, bueno, acá está, muestra la helicasa, cómo abre la doble hélice de ADN, la ligasa, como esto mírenlo ustedes. Y estas son otras enzimas que también cumplen función importante, que son las enzimas de unión ADN, que hacen que el ADN no se enrosque, léanlo ustedes, y las topoisomerasas 1 y 2, que resuelven los problemas de enrollamiento, ¿sí? Ya tenemos, vamos, ahora fíjense, interactivamente, cómo la violeta, a ver, esperen que lo pongo otra vez, miren, replicación. La helicasa va abriendo la doble hélice, ¿la ven ahí? La violeta, la ADN polimerasa, va sintetizando la nueva cadena de ADN, ¿sí? Una continua, la de la derecha, la de la izquierda discontinua, en fragmentos o segmentos de Okazaki, un fragmento, otro fragmento, y la ligasa los une.
¿Bien? Otra vez. Helicasa violeta abre. ADN polimerasa en la cadena de la derecha sintetiza la nueva cadena continua. La izquierda sintetiza discontinua en fragmentos. Un primer fragmento, un segundo fragmento, a la izquierda los fragmentos, discontinuo. Ligasa une los dos fragmentos. ¿Entendido? Pasamos ahora, ¿está claro? Bueno, esta parte de acá de las secuencias de ADN se mantienen y se replican con alta fidelidad. Leanlo ustedes, ¿sí? También lean que la ADN polimerasa, por suerte, tiene una actividad correctora de pruebas, es decir, a medida que va sintetizando y va catalizando la unión de los desoxirribonucleótidos trifosfato, va viendo si hubo un error. Y si hubo un error, tiene, aparte del sitio activo de polimerización, tiene un segundo sitio activo, y ella puede actuar como exonucleasa, en sentido al revés, 3', 5'. Rompe, saca el nucleótido equivocado y coloca el nucleótido correcto, ¿sí? Por eso se dice que tiene actividad correctora de pruebas, porque puede actuar. Va sintetizando, pero a su vez va mirando para atrás. ¿Puse el nucleótido correcto? Si puso el nucleótido incorrecto, con base nitrogenada incorrecta, acá si era guanina tenía que venir, ¿qué? Una citosina. Pero sin querer se le metió una timina. Bueno, como tiene actividad correctora y de exonucleasa, corta el nucleótido incorrecto y pone el correcto. Esto también leanlo ustedes, quiénes son los agentes que causan daño al ADN, puede haber alteraciones espontáneas, despurinaciones y desaminaciones. Siempre recuerden que las mutaciones son alteraciones en la estructura. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa si el ADN polimerasa no puede corregir? Ahí es donde se generan las mutaciones. Son alteraciones en la estructura del ADN, ¿sí? Que dan lugar a variaciones permanentes. O sea, hace que la información cambia. Si cambia los nucleótidos, si la secuencia de nucleótidos cambia y no pudo ser arreglado por la ADN polimerasa y queda el error, ahí tenemos la presencia de una mutación. Acá es todo para ver que ustedes leanlo ustedes esto, porque es sencillo, cuáles son los agentes que puedan causar daño, ¿sí? Y empezamos con el proceso de la transcripción. Recuerden que la expresión de la información genética incluye dos procesos. Un primer proceso, que es el de la transcripción, es decir, a partir de la molécula de ADN se sintetizan mediante la transcripción todos los ARN. ¿Cuáles vamos a estudiar nosotros? Los que van a cumplir una función en el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Entonces, ¿a qué me refiero? Esto anótenlo, porque yo después en el parcial o en el final les digo, expliquen los dos procesos de expresión de la información genética. ¿Qué procesos van a explicar? Transcripción y traducción. Bien, anoten. Transcripción y traducción expresan. La transcripción y la traducción expresan la información genética contenida en ADN. ¿En qué lo expresan? En proteínas y en los ARN funcionales. Pero cometen el grave error de cuando uno le dice expliquen el proceso de expresión, meten a la replicación. ¡No! ¡No! Es independiente de los dos procesos de la replicación. Bien. No saben lo que me cuesta que ustedes entiendan esto, chicos, por favor. Me alegro si lo entendieron. Vamos a empezar con la transcripción. ¿Bien? Ay, esperen que estoy comiendo una galletita. ¿Tengo un hambre? Ahí está, ya tragué. Perdón. No es justo, yo también tengo hambre. No es justo, coman, ustedes coman. Bueno, mate estoy tomando, Yo siempre tomo mate porque es lo que me da la energía para seguir. Yo iba a decir que si se llevaba mate, usted era el colmo, si se llevaba mate, usted era el colmo, porque yo también tenía ganas de hacerme uno, Coman un sanguchito, un raviolito, algo rico, yo no puedo. Aprovechen que pueden. Pídanle a la mamá, a un hermano, un amigo que les traiga algo. Bueno, transcripción, vamos, que quiero dar un pantallazo de transcripción y traducción. Vamos, que estamos re mal con el tiempo.
Es la síntesis de todos los ARNs. ¿Qué hace? Ahora miren, les voy a dar una noticia que los va a poner re contentos. Gracias a Dios, la enzima que cataliza, ¿sí?, la unión de los sustratos, de los ribonucleósidos trifosfato, ahora es la ARN polimerasa. Es ella. Y no es vaga como la ADN polimerasa, no. Es una enzima espectacular. ¿Para quién? Para nosotros, los estudiantes de introducción a la biología, que tenemos que estudiar este proceso y que nos cuesta tanto. Ahora, los lineamientos generales de la transcripción son los mismos que la replicación. Pero ¿qué pasa? Tenemos la suerte, gracias a Dios, que la ARN polimerasa es una enzima muy trabajadora. ¿Y saben a qué se dedica ella? Hace todo. No necesito más una helicasa, no, porque la ARN polimerasa abre la doble hélice, ¿sí? Obviamente, voy a necesitar de las dos cadenas moldes del ADN. ¿Qué hace en el proceso de la transcripción? ¿Se usan las dos o se usa una sola ahora en la transcripción? Una sola. Una sola, ¿por qué? Porque estoy sintetizando una cadena de ARN, y las cadenas de ARN son lineales, son simples, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá verde es la cadena de ARN, puede ser un ARN mensajero, como dice acá, o puede ser cualquiera de los otros, ¿sí? Entonces, en los requerimientos, ahora vuelvo a la otra diapositiva, pero los requerimientos de la transcripción son, se utiliza como molde una sola cadena. Ahora, ¿se va a sintetizar toda la cadena molde o una porción de esa cadena de ADN? Una porción. Bien, ¿cómo se llama esa porción solita que se va a utilizar de molde? A diferencia de la replicación, no se copia toda la cadena molde esta, no, una porción. ¿Cómo se llama la porción de la cadena de ADN que se va a copiar? Claro, ¿y qué quiere decir gen? ¿Cómo lo defino al gen? Secuencia de nucleótidos. Miren, secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN que tienen la información necesaria para sintetizar un producto biológico que cumpla una función. Por ejemplo, una ARN o una proteína. Entonces, diferencia con la replicación. Anoten. Se utiliza una sola cadena molde. ¿Se sintetiza toda la cadena? ¿Se utiliza todo como molde la cadena de ADN? No. Una porción de ADN que es el gen. ¿Cuáles son los sustratos que va a utilizar para formar la nueva cadena de ARN? ¿Son los mismos que el ADN? No. ¿Quiénes son ahora? Ribonucleósidos trifosfato. Muy bien. ¿Y en qué se diferenciaban con los otros? Los otros son desoxirribonucleósidos. Bien, el azúcar es la desoxirribosa y acá el azúcar es la ribosa. Pero siempre trifosfato, porque tienen que tener energía, ¿sí? ¿Qué va a hacer la ARN polimerasa? Como es una enzima muy trabajadora, a diferencia de la ADN polimerasa, ella va a abrir la doble hélice de ADN. Por suerte, es una enzima que puede unir a partir de dos nucleótidos, ¿sí? Puede unir, a diferencia del ADN, que se acuerdan que no podía. O sea que no necesitamos acá ninguna primasa que catalice ningún cebador o primer. No. En la transcripción no necesito cebador o primer, por lo tanto no necesito primasa. La ARN polimerasa puede empezar a unir los nucleótidos a partir de un nucleótido y otro nucleótido, ¿sí? ¿Está claro hasta ahora? O sea que fíjense qué sencilla es la transcripción. ARN polimerasa abre la doble cadena, ¿sí? Bien. Ella empieza a catalizar la unión de los ribonucleósidos trifosfatos. Uno empieza con uno, cataliza la unión del siguiente, siempre por complementariedad de base, como hacía antes la ADN polimerasa. ¿Dónde va a empezar a leer? ¿Dónde? Siempre en 3'. Y va a sintetizar la nueva cadena de RN, en este caso dice mensajero, de 5' a 3'. ¿Bien? Ahora, como ella tiene que copiar
una porción de ADN, que es el gen, no sabe dónde comienza el gen. ¿Quién le indica dónde comienza el gen a la ARN polimerasa? ¿Quién le indica? A ver. ¿Quién le indica? ¿Qué es esto que dice acá? ¿Qué es el promotor? Promueve. Promotor, promueve, es una secuencia de nucleótidos. El promotor es una secuencia de nucleótidos que está indicando dónde comienza el gen. Porque si no, la ARN polimerasa no sabe dónde comienza el gen. Entonces, otro de los requerimientos de la transcripción es el promotor. ¿Y dónde termina el gen? Bueno, también va a haber una secuencia de nucleótidos que le va a indicar dónde termina el gen, dónde tiene que terminar la transcripción. ¿Está claro? Ahora, son varias secuencias, una de inicio, una de terminación. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Son varias secuencias, una de inicio, una de terminación. Ahora, miren, fíjense, si ustedes miren acá, ¿dónde empieza a sintetizar la ARN polimerasa? ¿Dónde? En una secuencia de nucleótidos que se llama secuencia consenso, que es muy rica en general, en todos los seres vivos, es muy rica en adeninas y timinas, que está más o menos a unos 25 nucleótidos de donde comienza el gen, que se llama promotor, ¿sí? ¿Qué hay ahí en el promotor? Una serie de proteínas o de factores proteicos que le dice a la ARN polimerasa, che, ARN polimerasa, vení, acá comienza el gen, acá, ¿sí? Si suponemos que es este, vamos a suponer que es este. Entonces son todas instrucciones. Son instrucciones. ¿Quiénes cumplen esas instrucciones? ¿Quiénes cumplen la función? Factores proteicos, que son proteínas. Ustedes, a medida que vayan estudiando biología, se van a dar cuenta que las proteínas cumplen todas, o casi, vamos a poner casi, todas las funciones. Entonces, ¿sí? ¿Qué hay en esta? ¿Qué es el promotor? Una secuencia de nucleótidos. ¿Qué hay? Que ¿cómo se reconocen? Porque hay factores proteicos, proteínas que le dicen a la ARN polimerasa, acá, vení, este es el promotor. ¿Y qué está diciendo el promotor? Acá empieza el gen. ¿Está claro? Otra diferencia, eso no lo teníamos en la replicación, porque se copiaba toda la molécula de ADN. Acá, como se copia el gen, una secuencia de nucleótidos, alguien, una señal, tiene que haber para decirle a la ARN polimerasa, acá comienza el gen, ¿sí? Es una secuencia de nucleótidos que tiene factores de proteicos de iniciación que le dicen acá está el gen. Otra diferencia son los nucleótidos. ¿Cuál es la diferencia entre los nucleótidos? ¿Cuáles son los nucleótidos, los ribonucleótidos trifosfato? Adenina, citosina, guanina, y en vez de tener timina tienen uracilo. ¿Está claro? ¿Bien? Fíjense acá como la ARN polimerasa, siempre igual que en la replicación. ¿Dónde se va a parar? Esta grandota es la ARN polimerasa. Se genera una burbuja ahora de transcripción, ella abre la doble hélice, y en su sitio activo, en el sitio activo de la enzima, es una enzima, la ARN polimerasa es una proteína, esta grandota, lo mismo que el ADN, en su sitio activo, comienza a catalizar la síntesis de la nueva cadena de ARN. Ahora, ¿quién le va a indicar dónde comienza el gen? El promotor. ¿Dónde se para leer? ¿En 5' o 3'? Igual que en la replicación. Miren acá. Empieza se para en 3'. Entonces, ¿de dónde viene esta grandota? ¿Cuál usó como molde? No usa, acuérdense que usa una sola cadena como molde. En este caso, fíjense que usó la de abajo como molde, la ARN polimerasa. ¿Por qué usó la de abajo y no la de arriba? Porque venía de izquierda a derecha. Como esta, en el dibujo en el esquema, la ARN polimerasa viene de izquierda a derecha, viene para acá. Y lee en 3'. ¿Qué hay? Citosina, pone una guanina. Encuentra una guanina, pone citosina. Encuentra una adenina, ¿qué pone? ¿Timina o uracilo? Uracilo. ¿Correcto? Ahora encuentra una timina, ¿qué pone? Una adenina, y va sintetizando en sentido 5', 3', la nueva cadena. Vamos a volver adelante. Bien. Entonces, acá tenemos la doble molécula de ADN.
acá tenemos, mediante la transcripción, el nuevo ARN transcripto. Definimos la transcripción como el proceso que convierte la información genética de un segmento de ADN, el gen, en una cadena de ARN, cualquiera, con secuencia de bases complementarias, ¿sí? Complementarias, ¿sí? ¿A quién? A la cadena molde. Entonces, ¿cómo se llama la cadena que ella usa como molde? Cadena molde. Si acá decía citosina, acá ponía una guanina. Si acá había una adenina, uracilo. Si acá había una timina, adenina. Si acá había una guanina, una citosina, ¿sí? Por complementariedad de bases, igual que en la replicación, nada más que si había adenina, en vez de poner timina, pone uracilo. Esa es la única diferencia. ¿Está bien? Ahora, la otra cadena que no se usa como molde, ¿cómo se llama? No molde, ¿no? Obviamente. La codificante. Pero se llama codificante. Quiero que me digan por qué se llama codificante. ¿Por qué se llama codificante? Esta es molde o no codificante. Pero la que es no molde se llama codificante. ¡Qué raro! ¿Por qué? Codificante de códigos. Sí, ya sé, muy bien. Puede ser que... Pero, porque es similar a ARN sin... Bien, bravo. Codificante. Porque miren a quién es casi idéntica, miren los colores. A la cadena de ARN recién sintetizada. Fíjense, naranja, azul, dos amarillas, una verde. Es casi idéntica al ARN recién sintetizado. ¿Y este ARN qué va a codificar? Si es un ARN mensajero. ¿Qué va a codificar? Codificar es sintetizar. ¿Qué va a sintetizar? Ese ARN mensajero. O el ARN ribosomal, con el ARN de transferencia. ¿Qué va a sintetizar? Chicos, lo explicamos recién. ¿Para qué proteínas? Sintetizan los ARN? ¡Claro! Chicos, los ARN de los ARN, ¿para qué se sintetizan? Para ir a hacer síntesis de proteínas, no para quedar de recuerdo. Entonces, si este ARN va a codificar proteínas, por eso esta cadena no molde se llama codificante, porque es equivalente al ARN mensajero que sintetizó recién y que va a cumplir la función de codificar a las proteínas. ¿Entienden por qué se llama codificante? Entonces, la nueva cadena de ARN es complementaria a la cadena molde, pero es casi idéntica a la no molde. ¿En qué se va a diferenciar la cadena de ARN recién sintetizada a la molde? A ver si se dieron cuenta. En que una tiene timina y otra uracilo. Bien, nada más que en eso, porque esto va a tener timinas y esta, la de ARN, en lugar de timinas tiene uracilo. ¿Lo entendieron? ¿Y en qué se va? Es una cadena simple, también de estructura helicoidal. ¿Bien? Ahora, si vamos a ver un ejemplo acá de la transcripción, esto es lo que van a practicar el viernes en la guía de desarrollo. Y que ojo, porque esto se toma en el parcial. Practiquen los ejemplos de la guía. Si a ustedes le dan, esto esquemático, lo vamos a hacer en letras, como real, ¿sí? Entonces, la de abajo ya tiene la cadena molde, la de arriba es la no molde. ¿Y por qué esta es la cadena molde? Porque ya tenemos sintetizado el transcripto primario de ARN, ¿sí? Entonces, ¿cuál? Acá porque me lo dice a mí que esta es la molde. Y me dice que esta es la no molde o codificante, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vino la ARN polimerasa? ¿De la izquierda o de la derecha? Para sintetizar la nueva cadena de ARN. ¿De dónde vino? Si usó esta de molde, ¿viene de acá o viene de acá? ¿Qué les parece a ustedes, por lo que dice acá? De la izquierda. De izquierda a derecha. Claro, vino de la izquierda. Fíjense lo que hizo. Vino de la izquierda y tomó esta como molde. Y leyó guanina. ¿Qué puso? Citosina. Leyó
en la cadena molde, esto es lo mismo que estuvimos haciendo en la replicación. Las bases son las mismas. Leyó citosina, ¿qué puso? Guanina. Leyó guanina, ¿qué puso? Citosina. Leyó adenina, ¿qué puso? Ojo. Uracilo en lugar de timina. Porque en el ARN no lleva timina. La base que Usa lleva en uracilio. lugar de timina es uracilo. Leyó timina, ¿qué puso? Adenina. Leyó adenina. Uracilio. Timina, adenina, citosina, guanina, ¿Cómo se sintetizó la cadena nueva? En sentido, por eso la dirección de la transcripción es la misma que la de la replicación, siempre es igual. ¿En qué sentido se transcribe? 5', 3', ¿por qué? Porque es ¿Qué igual a hay la libre codificante. acá? ¿Qué hay acá? No es por eso. ¿Qué hay acá libre? Siempre. ¿Un qué libre? No. ¿Qué grupo? Un grupo fosfato. Bien unido a un carbono 5' de la pentosa. ¿Y qué queda siempre libre acá? ¿Qué queda siempre libre? Fuerte. Un oxidrilo. Un oxidrilo libre, siempre, siempre, siempre. Grupo ¿Unido a quién? fosfato y oxidrilo. Ajá. Claro, acá siempre en el 3', ¿por qué? No es se me ocurrió a mí decirle 3', pues dije, bueno, a ver, ¿qué voy a...? No, porque siempre queda un oxidrilo libre unido al carbono 3' de la pentosa. Tiene un sentido esto. Siempre 5', 3'. Sí, y este transcripto primario es equivalente ¿a quién? ¿Qué cadena? Miren, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina. Lo único que cambia es que en vez de tener timina, tiene uracilo, porque es una ARN. Pero es equivalente a la no molde, por eso se la llama codificante. ¿Está claro? Practiquen esto, ¿sí? Tienen que saber muy claro los requerimientos, practiquen esto con la guía de desarrollo, que tienen varios ejemplos para esto, ¿sí? ¿Bien? El promotor ya dijimos quién es, y las etapas de la transcripción son la iniciación, que está determinada por cuando la ARN polimerasa encuentra la región promotora, que le indica el comienzo del gen, la elongación, cuando se comienza a sintetizar el ARN, en sentido 5', 3', y la terminación, cuando encuentra unas secuencias de terminación que son proteínas, pero primero, digamos, una secuencia de nucleótidos de terminación, y va a haber factores de terminación que son proteínas, que le dice acá termina el gen. ¿Está claro? Bien, ahora, esperen un cachito, acá, transcripción. Esto es lo que estudiamos recién, la transcripción. Ese ARN, se van a sintetizar los 3 ARNs, el mensajero, el ribosomal y el de transferencia, ¿sí? Recuerden que el mensajero, ¿sí? Es el que lleva, es el intermediario que lleva el mensaje, que está acá. Vamos a suponer que este es un mensajero. Ojo, eso lo vamos a ver más tarde, este ARN mensajero, que se sintetizó recién, cuando se sintetiza en una célula eucariota en el núcleo. Antes de salir del núcleo, se sintetiza inmaduro. Eso lo vamos a ver después, léanlo ustedes, y si quieren lo que podemos hacer el miércoles que viene, nos encontramos media hora antes, empieza la clase. Así podemos hacer un repaso si alguien tiene dudas, antes de empezar con proteínas, ¿sí? ¿Quieren que empecemos media hora antes? 11:30. Lo pongo en el aviso para poder hacer un pequeño repaso. ¿Por qué? Porque ¿En Zoom o en Meet? No se preocupen porque va a ser en Zoom, pero no va a ser en esta dirección. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cuántos participantes hay ahora? ¿Ustedes los pueden ver, los participantes? Creo que hay más de 80, ¿no? No hay más de 80, 68. Apenas 88, 70. Bueno. Entonces yo voy a... 88 no, 68. ¿Cuántos hay? 68, apenas casi 70. Bueno, no sé, yo por las dudas, para que no, ¿cómo es? No se queden, que pase lo de hoy,
yo voy a pedir el link del Zoom especial que me van a dar. Es un Zoom que tiene la UNOVA para determinadas cátedras que tienen muchos alumnos y para que no se nos corte a los 40 minutos y puedan estar toda la cantidad de alumnos que quieran, si quieren 70, 78, hasta 100, ¿sí? Pero la ventaja que tiene es que no se corta, chicos, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Me entendieron? Sí, Bueno, perfecto. entonces voy a tratar de pedir ese y nos juntamos en ese, nos juntamos media hora antes. Entonces, bien, en líneas generales, así es el proceso de la transcripción. Vamos a ver todos los bemoles. Se van a dar cuenta que en las células eucariotas, ese ARN mensajero ahora, que se sintetizó, es inmaduro y tiene que madurarse. Tiene un montón de secuencias que no codifican. ¿Qué hace? ¿Dónde se madura? Adentro del núcleo. Pero lo vamos a ver después. Ustedes tienen que leerlo y estudiarlo para la clase que viene. Traerlo leído y me preguntan las dudas. Acuérdense que está la teoría grabada, está el apunte teórico, ¿bien? Pero es muy importante el proceso de maduración del ARN mensajero en eucariotas. En procariotas no, porque este ARN tiene secuencias todas codificantes en procariotas. En cambio, en eucariotas tiene secuencias que no van a codificar. Entonces, se tienen que cortar, esas secuencias no codificantes se liberan, se pegan, se llama corte y empalme o splicing, y al ARN mensajero se le adhiere un capuchón, que es la caperuza, y una cola de poli-A, y recién ahí está maduro para salir por el poro de la envoltura nuclear al citosol. ¿A qué? ¿A qué va a ir el ARN mensajero? Que es este que está acá ahora. Para poder cumplir el proceso de síntesis de proteínas o traducción, que es lo que vemos acá a la derecha. Entonces yo les puse arriba en la pantalla, ¿cómo se traduce la secuencia de nucleótidos? ¿Sí? ¿Cómo se traduce la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero? Ahora nos pasamos acá. Esto era transcripción, es lo que vimos antes. Una cadena actúa como molde que sintetiza todos los ARNs. Y en el ejemplo vemos el ARN mensajero, la transcripción del ARN mensajero. ¿Qué hace el ARN mensajero? Se madura por corte y empalme, se adiciona la caperuza y la poli-A y sale ¿a dónde? ¿A dónde? Vamos a ver que acá esto sea el citosol. Esto era el núcleo de una célula eucariota, va acá el ARN mensajero del citosol. ¿Cómo hace? Y esto ahora que vamos a ver acá es traducción. ¿Cómo hace el ARN mensajero, la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, que eran los nucleótidos del ADN, para traducirse en secuencia de aminoácidos? ¿Cómo está formada una proteína? Ya nosotros lo vimos al principio de la cursada. La proteína era una macromolécula que estaba formada por una secuencia de aminoácidos. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, arginina, lisina, todos unidos covalentemente, anoten, por uniones que se llaman peptídicas. Uniones covalentes peptídicas. Esto es una mini cadena polipeptídica o una mini proteína. ¿Cómo se traduce la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero a secuencia de aminoácidos que constituyen esta proteína? Bueno, esto puede ocurrir gracias al proceso de la traducción o síntesis de proteína. ¿Qué necesitamos? Bueno, el ARN mensajero que trae la información ¿de dónde? ¿De quién? Mensajero, ¿de quién trae la información? Que lo estudiamos recién. Del ADN. Muy bien. Recuerden que el ADN queda encerrado en el núcleo. Es su celda, su prisión. Por eso sintetiza un ARN mensajero que va a llevar al citosol el mensaje. Bien. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? Aminoácidos. Obviamente en el parcial no hay que poner que está encerrado, que es la prisión. No entiendo. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que en el parcial no vamos a poner que en plan la presión, ¿se entiende? No vamos a poner que la presión es santo. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el ARN mensajero con la información que vino del ADN, en el caso de eucariotas vino del núcleo, ¿y qué necesitamos para sintetizar proteínas? Aminoácidos. Pero hay un problema. ¿Cómo se llama? Los codones, o sea, los tripletes de nucleótidos del ARN mensajero se llaman codones.
¿sí? Los codones del ARN mensajero, este triplete de nucleótidos, porque se va a leer de a tres, los nucleótidos no se leen, en la traducción se leen todos juntos, se leen de a tres, triplete de nucleótidos. Ojo, porque ustedes leen citosina y creen que es un triplete de bases. No, las bases no están sueltas, forman parte de un nucleótido. Lo que pasa es que como las unidades que cambian son las bases, se ponen la letra de la base. Entonces, ¿cómo se llaman los tripletes de nucleótidos en el ARN mensajero? Codones. Entonces, los tripletes de nucleótidos del ARN mensajero no reconocen directamente a los aminoácidos. ¿Bien? Entonces, tiene que venir el otro participante en la síntesis proteica o traducción, que ¿quién es? ¿Quién es el que está acá? Que es el que va a traer los aminoácidos que lo vimos hace un rato. El anticodón. No. ¿Quién es este que trae acá? ¿Cómo se llama esta molécula negra que la estudiamos hace un rato? Que en el extremo oxidrilo prima libre unía el aminoácido y que en el extremo opuesto tenía el anticodón. ¿Cómo se llama la molécula negra esta? Que les dije que tenía forma de trébol. Estudiamos recién, dice el otro. Claro, ARN de transferencia. ¿Quién trae el aminoácido, chicos? El ARN de transferencia. Entonces leemos otra vez. Los codones, ¿qué eran los codones? La secuencia de nucleótidos del ARN mensajero es leída en orden consecutivo en grupos de 3 nucleótidos. Los 3 nucleótidos, o triplete de nucleótidos, se llama codón. Como los codones del ARN mensajero no pueden reconocer ellos solos a los aminoácidos, tiene que venir una molécula adaptadora, que es el ARN de transferencia, que por un lado, por el extremo oxidrilo 3' libre, une mediante un enlace de alta energía al aminoácido, pero ¿qué tiene en el otro extremo opuesto a donde se unió el aminoácido? Un triplete de nucleótidos complementario ¿a qué triplete de nucleótidos? ¿Al de quién? Algodón sería. Al codón, pero es el triplete de nucleótidos ¿de quién el codón? Del ¿Qué es el ARN. azul? ¿De qué ARN? Completo todo, si no, está mal en el Mensajero. parcial. Pero ahí está, ahí me gustó. ¿Ven ustedes en biología, chicos? Por favor. Nosotros no sabemos si ustedes entienden o no entienden. Entonces yo le pregunto, este ARN de transferencia tiene un triplete, ya viene con un triplete de nucleótidos. ¿Complementario a qué triplete de nucleótidos? Al codón, me dice alguien. Sí, pero ¿qué es el codón? Entonces, complementario al triplete de nucleótidos ¿de quién? Del ARN mensajero, no de cualquiera. ¿Sí? ¿Se va a cortar? Si se corta, volvemos un ratito más, ¿sí? Que es el codón. ¿Cómo se llama el triplete de nucleótidos del ARN mensajero? Codón. ¿Cómo se llama el triplete de nucleótidos del ARN de transferencia? Anticodón. Anticodón. ¿Y es complementario a quién? Al codón. Entonces, ¿cómo sabe el ARN de transferencia qué aminoácido tiene que traer? Este aminoácido que tiene acá en el anticodón, guanina, citosina y adenina, tiene arginina unido. ¿Y qué hace? Tiene que lee acá, por complementaria de bases, y si lee citosina, guanina y uracilo, ¿qué aminoácido va a traer? Arginina. En cambio, si el que viene lee guanina, guanina y adenina, ¿cuál es
Ahí pongo. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Esperen, chicos, que ahí les pongo. Otra vez. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todos pueden ver esto? ¿Otra vez? Sí. ¿Entendido esta parte? Entonces, ¿quién me está faltando? ¿Quién me está faltando en el proceso de la traducción acá que no lo vemos? Tengo el ARN mensajero que trae el mensaje del ADN. Tengo la molécula adaptadora, el ARN de transferencia, que trae ¿quién? El aminoácido, ¿sí? El ARN de transferencia, que trae el aminoácido que me indica el anticodón por complementariedad al codón. Pero ¿quién falta en el proceso de la traducción? Alguien importante. ¿Quién falta en el proceso de la traducción? Chicos, ¿me siguen o no? Sí, profe, la transcripción. ¿Quién falta acá en esta diapositiva en la traducción? Tengo el ARN mensajero, tengo el ARN de transferencia que trae el aminoácido. ¿Quién falta? ¿El ribosomal? El ARN ribosomal. ¿Qué forma el ARN ribosomal? Se los expliqué al principio. Ribosoma. El ribosoma falta, chicos. ¿Dónde se hace la síntesis de proteína? ¿Cuál es el asiento de la síntesis de proteína? Ribosoma. El ribosoma. Cuando nosotros empezamos la materia de introducción a la biología y empezamos a estudiar las organelas o los complejos supramacromoleculares de una célula, ¿qué función cumplen los ribosomas? Son La catalizadores. Síntesis de proteínas. No. ¿Qué función dijimos que cumplen los ribosomas al principio en la clase número 1? Cuando vieron el seminario de célula, las organelas y todo. Síntesis de proteína. Decíamos, el cloroplasto, fotosíntesis. La mitocondria, respiración celular. ¿Sí? El ribosoma, así sin saber nada, lo que traen del secundario. Síntesis de proteínas, traducción. ¿Dónde está el ribosoma acá? ¿Ustedes lo ven? Es el ribosoma, es el asiento de la síntesis de proteínas. Entonces, acá nos falta, tenemos el ARN mensajero que trae la información, el ARN de transferencia, que es la molécula adaptadora que trae los aminoácidos, siempre dependiendo de la información del mensajero, y me falta el ribosoma, ¿sí? Ahora, las reglas para la traducción, seguimos un ratito, se quedan un segundito más, ¿pueden o no? ¿O prefieren terminar la traducción ustedes solos? No, traducción. ¿Cómo? Explique. ¿Digo un poquito más? Bueno, aquel que no se pueda quedar, lo lee solo, ¿sí? Y el miércoles que viene nos juntamos media hora antes y... Entonces, las reglas para la traducción están determinadas en lo que se llama el código genético, ¿sí? ¿Qué es el código genético? ¿Está en algún lado? ¿Está escrito en el ribosoma? ¿Está escrito en el ARN mensajero? No. Es un código para poder entender cómo hace quién, cómo hace el ARN de transferencia para leer la información mediante su anticodón con el codón y traer el aminoácido indicado, ¿sí? Entonces, ustedes saben que hay 4 tipos de nucleótidos, Un nucleótido que tiene base uracilo, citosina, adenina y guanina. Son los 4 nucleótidos. ¿Sí? Esos 4 nucleótidos, al ser leídos de A3, ¿sí? De A3, que dijimos que se leen de A3, la triplete. Es decir, viene el ARN de transferencia con su anticodón y lee, según el codón, pone el anticodón complementario y trae el aminoácido correspondiente. Se leen los nucleótidos de A3. Entonces, si tenemos 4 nucleótidos leídos de A3, 4 elevado a la 3, tenemos 64 codones posibles. Estos 64 codones posibles, ahí tenemos uno, por ejemplo, uracilo, citosina, uracilo,
uracilo, adenina, uracilo, uracilo, guanina, uracilo, primera posición, segunda posición, tercera posición, se pueden leer así. Estos 64 codones van a codificar 20 aminoácidos, porque los 20 aminoácidos son los que constituyen las proteínas. Toda proteína está formada por la unión covalente de 20, por la secuencia de 20 aminoácidos, ¿sí? Distintos, obviamente. Entonces, recuerden que codón es el triplete de ribonucleótidos del ARN mensajero, el triplete de ribonucleótidos del ARN mensajero que codifica para un aminoácido. Como el triplete de nucleótidos, el codón, no puede reconocer directamente el aminoácido, lo hace la molécula adaptadora, que es el ARN de transferencia, que es el que trae el aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si viene este ARN de transferencia, dice que lee citosina, guanina, uracilo. Citosina, guanina, uracilo. ¿Qué aminoácido tiene que traer? ¿Entienden cómo se usa el código genético? Él en el codón, este ARN de transferencia lee, el ARN de transferencia lee en el codón del ARN mensajero citosina, guanina, uracilo. Vamos al código genético. Voy a la primera posición, citosina. La segunda. ¿Cómo que dije que era? Citosina, guanina, uracilo. Citosina, guanina. Tercera posición, uracilo. ¿Cuál es el aminoácido? ARG, arginina. ¿Trajo arginina? Sí, porque en su anticodón tiene las bases complementarias. ¿Está claro? Es decir, este ARN de transferencia para traer guanina tiene que tener como base, como anticodón, guanina, citosina, adenina. ¿Bien? Vino el segundo ARN de transferencia y resulta que lee guanina, guanina, adenina en el ARN mensajero. Guanina, guanina, adenina. ¿Vamos? Guanina, guanina, adenina. Tiene que traer glicina. A ver si es correcto. Correcto. Trajo glicina. ¿Por qué trajo glicina? Porque el anticodón es complementario a este codón. ¿Está claro? En líneas generales. ¿Bien? Ven cómo, por eso dice, las reglas para traducción están en el código genético. Esto léanlo, el código, los 64 tripletes van a codificar para 20 aminoácidos, por eso se dice que el código genético es degenerado, ¿sí? Solamente, ¿qué quiere decir? Si hay 64 codones que codifican para 20 aminoácidos, quiere decir que hay varios codones que codifican el mismo aminoácido. Miren acá. Citosina, citosina, uracilo trae prolina. Citosina, citosina, citosina trae prolina. Eso quiere decir. Citosina, citosina, adenina trae prolina como aminoácido. Estos son los aminoácidos, chicos, ¿eh? Hay otra cosa. Fíjense que hay un codón en el ARN mensajero que se llama codón de inicio. ¿Saben cuál es el codón de inicio? Es el codón AUG. En las células procariotas, como por ejemplo en las bacterias, siempre el codón AUG va a tener el aminoácido formilmetionina. Y en las células eucariotas, el codón de inicio, el ARN mensajero, acuérdense que codón es ARN mensajero, va a traer el aminoácido metionina. Vamos a ver si es verdad. A, U, G. ¿Cuál es el aminoácido que trae? Esto es de eucariotas. Metionina. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es degenerado, se lee en forma continua, quiere decir que no es solapado, hay un codón de inicio, que ya les dije, es casi universal, quiere decir que es el mismo en bacterias, plantas y animales, y también hay codones de terminación, que son estos tres, que son estos que dice stop. Es decir, cuando el ARN de transferencia se encuentra con alguno de estos, UAA, UGA, UAG, no va a tener ningún anticodón que traiga ningún aminoácido, ¿sí? Aparte se van a poder poner factores de terminación y se termina la síntesis de proteínas. Acá fíjense que tienen el ARN de transferencia, que se los expliqué antes, que es este que está acá.
que es la molécula adaptadora, donde siempre en el extremo 3' libre va a traer el aminoácido. Esta unión entre el aminoácido y el ARN de transferencia es una unión muy importante, anótenlo, porque es una unión de alta energía. Y esta energía, este enlace de alta energía, es el que se va a romper y anoten, y va a proveer o va a dar cuando se rompa la energía para que este aminoácido en el proceso de la traducción o síntesis se una covalentemente con el segundo aminoácido y así sucesivamente. Ahora lo vamos a ver. En el otro extremo del ARN de transferencia, en el extremo opuesto a donde está el aminoácido, ¿quién está? Anticodón. Bien, ¿qué va a ser el anticodón? Por complementariedad de bases, se va a unir con el codón del ARN mensajero para traer el aminoácido correspondiente. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ahora, entonces, esto anótenlo. El ARN de transferencia se une con el aminoácido, o podemos decir, une al aminoácido en el extremo 3' oxidrilo libre. Siempre ahí está esta secuencia adenina, citosina, guanina. ¿Cómo se une? Mediante una unión de alta energía, ¿sí? ¿Cómo se genera la unión de alta energía? Bueno, ¿quién me va a dar? Acá está, ¿ven? El aminoácido, siempre un aminoácido está unido, tiene un grupo ácido carboxilo y un grupo amino. Eso lo vamos a ver en proteína, pero ya lo tienen que conocer. Entonces, ¿mediante qué extremo se une el aminoácido al ARN de transferencia? Se une al oxidrilo libre 3' de la pentosa del ARN de transferencia y él se une por el grupo carboxilo. Yo le dije que esto es una unión de alta energía. ¿Quién genera la alta energía? ¿A quién le da la alta energía al aminoácido? ¿Quién está acá? La famosa molécula de siempre. ¿Qué dice acá? ATP. ATP, ¿no era la molécula famosa almacenadora de energía o transportadora de energía, el ATP? Sí. ¿Cómo hace para llenar de energía al aminoácido, el ATP? Pero entonces, lo primero que hace es se hidroliza, rompe los dos últimos fosfatos, y ahí se libera, queda cargado de energía acá. Inmediatamente el adenosin monofosfato se une al aminoácido, y ahí lo carga de energía. Y una vez que el aminoácido se une al adenosin monofosfato, se traslada para unirse a la ARN de transferencia. Y ahí es donde se genera la alta energía. ¿Sí? ¿Entendieron por qué quién da la energía del enlace de alta energía? La energía de la hidrólisis del ATP, que llena de energía al aminoácido y esa energía se une a su ARN de transferencia. Ahora, ¿cómo sabe este aminoácido que se tiene que unir a este ARN de transferencia y no a otro? ¿Quién cumple una función muy importante? ¿Quién cataliza la unión entre el aminoácido y su ARN de transferencia? ¿Quiénes son los catalizadores por excelencia? Las enzimas. Las enzimas. Entonces, ¿quién es esta que está acá? A ver, lean. La reacción está catalizada por una enzima que se llama aminoacil ARN sintetasa o sintasa. Entonces, esta enzima, que es una enzima aminoacil, cataliza la unión entre el aminoácido y su ARN de transferencia. ¿Va a unir cualquier aminoácido o cualquier ARN de transferencia? No. Va a unir el aminoácido que le va a corresponder a esta ARN de transferencia por el anticodón que lleve. ¿Lo entienden? Entonces, por eso se dice, ¿saben cómo se llama? Anótenlo también para que les quede. Al aminoácido unido a su ARN de transferencia. Acá fíjense, acá tienen el aminoácido, este triptofano, la verde grandota es la enzima, es la aminoacil ARN sintasa. No sé qué le pasa, que anda mal. ¿Sí? La verde, ¿la entienden? Este es el aminoácido triptofano, y este es su ARN de transferencia. El aminoácido triptofano, gracias a la hidrólisis del ATP, se carga de energía, ¿y a dónde se va a unir? Al oxidrilo 3' libre de la pentosa del ARN de transferencia.
y se genera un enlace de alta energía. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a catalizar la unión de triptofano con este que tiene como anticodón ACC? La enzima aminoacil ARN sintasa. ¿Saben cómo se llama al aminoácido unido a la ARN de transferencia? Aminoacil ARNT. Se llama igual que acá, pero sin la palabra sintasa. ¿Y cómo se llama la enzima? Aminoacil ARNT sintasa. ¿Por qué sintasa? Porque es una enzima que cataliza la síntesis entre el aminoácido y el ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo entendieron? ¿Y por qué a esto se le llama segundo código genético? Tiene el nombre de segundo código genético. ¿Por qué? Porque la enzima aminoacil ARN sintasa tiene que reconocer tanto al aminoácido como el ARN de transferencia específico. Triptofano se tiene que unir con esta ARN de transferencia que tenga como anticodón ACC. ¿Por qué? Porque cuando vaya a leer el ARN mensajero, cuando lea UGG, ¿a quién tiene que llevar? ¿A qué aminoácido tiene que traer? UGG, vamos a ver. UGG, ¿qué aminoácido tiene que traer? TRP, triptofano, a ver. UGG tiene que traer el aminoácido triptofano. ¿Lo entendieron? Y luego, toda esta síntesis proteica tiene que ocurrir donde, y no se olviden de esto, este enlace de acá, de altísima energía, ¿por qué es importante? Anótenlo. Es la energía, este enlace de energía va a dar la energía en la síntesis de proteínas. ¿Cómo se va a sintetizar una proteína? Este aminoácido triptofano se va a tener que unir a otro aminoácido que va a estar acá al lado, para que se una. Perdón, se me está acabando la batería. Esperen un cachito. ¿Sí? Para que se una, porque una cadena polipeptídica está formada por aminoácidos. ¿Sí? Es una síntesis. Alguien tiene que dar la energía. La va a dar este enlace, que se va a romper y va a liberar la energía para que triptofano se una con el siguiente aminoácido. Ahora lo vamos a ver. El asiento, el ARN mensajero, que se va a traducir, ¿sí?, en proteínas, se va a ubicar ¿dónde? En el ribosoma, que es, el ribosoma es el lugar de síntesis proteica. Por eso nosotros desde el principio de clase, y cuando empezamos la materia, dijimos que los ribosomas, ¿cuál es la función? Síntesis de proteínas. Acuérdense que están formados químicamente por ARN ribosomal y proteínas ribosomales. Eso es químicamente. Pero a su vez tiene dos subunidades. Una subunidad menor y una subunidad mayor. Y tiene 3 sitios, que son importantes que ustedes los conozcan, a los 3 sitios. Un sitio, el del medio, las dos subunidades tienen los sitios. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Se escucha, se escucha. ¿Lo van siguiendo? Bueno, hasta ahora tenemos todo. Nos falta hablar del ribosoma, que es el único que nos está quedando, y después hacemos la unión de todo, y luego queda para ustedes que lo terminen de leer bien y lean la diferencia entre procariotas y eucariotas, ¿sí? Entonces, aparte, constituido químicamente ribosoma, ARN ribosomal y proteínas ribosomales, por un lado. Por otro lado, tiene una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué reconocemos dentro del ribosoma? 3 sitios son muy importantes que los entiendan para la síntesis de la proteína. En el medio tienen un sitio que se llama sitio P, que quiere decir peptidil, porque ahí va a ir quedando en la cadena polipeptídica. Eso quiere decir P-peptidil. A la derecha hay un sitio que se llama sitio A, que quiere decir aminoacil ARNT, porque ahí van a llegar el segundo aminoacil ARNT y todos los siguientes. Y el sitio, ahora les voy a explicar con más detalle. Y el sitio E, la letra E es de exit, porque ¿quién va a quedar siempre en el sitio E? El ARN de transferencia descargado, ¿sí? Descargado. Bien. Esperen un segundo. Bien, entonces,
¿Entendieron los 3 sitios? Ahora se los voy a explicar bien. En el sitio P, que se llama sitio peptidil, ¿quién va a entrar siempre en la síntesis, en la traducción, en la síntesis de proteínas? El primer aminoácido ARNT. Es decir, acá va a entrar siempre el primer ARN, transferencia, con el primer aminoácido. En el caso de los eucariotas, ¿va a traer quién? ¿Qué aminoácido va a traer? ¿Cuál es el primer aminoácido en eucariotas? Que es el del codón de inicio, chicos. Acá. El codón de inicio. En eucariotas, ¿cuál es el aminoácido que va a traer? Metionina. Metionina. Entonces, va a traer ¿quién? Metionina. Siempre el primer ARN de transferencia con el primer aminoácido va a entrar al sitio P. El segundo ARN de transferencia con el segundo aminoácido va a entrar en el sitio A. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Ahora, fíjense, dice, existen 3 marcos de lectura de un ARN mensajero. En la traducción, ¿cómo comienza la traducción? Si yo les muestro acá, para que ustedes hagan una idea, fíjense acá. Primero, el ARN de transferencia con el aminoácido, con metionina, ¿lo ven acá chiquitito? ¿Sí? ¿Saben con quién se une primero? Con la subunidad menor del ribosoma. Esa es la primera etapa, que se llama la iniciación en la traducción o síntesis de proteína. Entonces, el ARN de transferencia ya unido mediante un enlace de alta energía en eucariotas va a ser metionina. ¿A dónde se va a unir? A la subunidad verde menor del ribosoma. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. Tercero, primero, ARN de transferencia con su aminoácido, unido con un enlace de alta energía. Segundo, el ARN de transferencia con su aminoácido, que se llama aminoácido ARNT, se une a la subunidad menor del ribosoma. Tercero, ¿qué hace la subunidad menor del ribosoma? Va a encontrarse con el ARN mensajero que vino del núcleo. ¿Y cómo encuentra en la subunidad menor al comienzo del ARN mensajero? Por esto, amarillo, naranja, rosado que está acá, que es la caperuza. La caperuza le indica dónde está, cómo encontrarse con la subunidad menor del ribosoma. ¿Sí? Y ahí tenemos el complejo de iniciación completo. ¿Qué empieza a hacer la subunidad menor? Se une acá, no a UG. Se une al comienzo del ARN mensajero. Y empieza a leer, tuve que ir para atrás por esto, empieza a leer el ARN mensajero y hay 3 marcos de lectura. Puede empezar, reconoce en 5' la caperuza, y puede empezar a leer desde el primer nucleótido, pero lee de a tripletes. O sea que empieza con el primer nucleótido y lee citosina, guanina. No es, tengo que encontrar auge, el codón de inicio. Eso hace la subunidad menor. Se une al ARN mensajero y tiene que encontrar el codón de inicio auge. No es, sigue, auge, listo, lo encontré. Y queda esto, que está acá. Perdón. Quedaría acá, posicionado el primer ARN de transferencia con el aminoácido metionina en auge. Pero para llegar acá tuvo que ir leyendo todos los codones en el camino, ¿sí? Hay otro marco de lectura. En vez de empezar en el primer nucleótido, empieza por el segundo, pero siempre lee de a triplete. Y lee C, G, U. No es, y sigue. Y el tercer marco de lectura es empezar a leer desde el tercer nucleótido, ¿sí? Es la manera en que la subunidad menor lee los marcos, el ARN mensajero, ¿hasta qué? Hasta encontrar el codón de inicio. Entonces, para sintetizar la traducción, tiene 3 etapas. La iniciación tiene que, es decir, se reconoce el ARN mensajero, se tiene que reconocer el ARN de transferencia, ¿sí? Con su aminoácido, aminoacil ARNT,
tiene que reconocer a la subunidad menor del ribosoma. Y todo eso tiene que reconocer al ARN mensajero. Lo empieza a leer el ARN mensajero, una vez que reconoce que se encuentran, vuelvo acá, con el codón de inicio, acá tiene unos factores proteicos, esto chiquitito que está acá, que impide que la subunidad, ¿ven que la subunidad mayor no se unió todavía? Hasta que no encuentre el codón de inicio no se puede unir la subunidad mayor, ¿sí? Cuando encontró el codón de inicio, miren quién se libera. Este factor proteico, que es una proteína. Y recién ahí viene, tac, y tenemos todo completo, el ribosoma completo. ¿Lo repito otra vez? ¿El inicio? ¿O lo entendieron? Chicos, ¿están ahí? Por mí está bien, fui tomando nota, así que tengo bastante. Bien, bueno, entonces miren, ¿cuál es la elongación? ¿Cuál es la elongación? Cuando ya está ahí es la subunidad mayor. ¿Cuál es la elongación? Se los muestro acá mejor. Ya tenemos todo, la elongación es, ¿viene quién? Entonces fíjense que siempre el primer ARN de transferencia con su aminoácido, ¿dónde se va a unir? Al sitio P, el del medio, ¿ven? EPA. Ahí se une, que es este que está acá, el P en la subunidad menor. ¿Quién va? El segundo aminoácido ARNT, ¿a qué sitio se va a unir? Siempre el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, al sitio A. Inmediatamente que tenemos los dos primeros aminoácidos puestos en su lugar, se va a romper, se tiene que hacer la unión peptídica entre metionina y el segundo aminoácido. Pero como es una síntesis, necesito un catalizador biológico y energía. ¿Quién me va a dar la energía? La ruptura entre metionina y su ARN de transferencia. ¿Se acuerdan que les dije? Anoten que es un enlace de alta energía. ¿Se acuerdan? Se rompe, ¿ven que se rompió? Esa energía la usamos ¿para qué? Para unir metionina con el segundo aminoácido. ¿Y quién va a catalizar la unión? La ribosima, el ARN ribosomal, que está en la subunidad menor. Y ya tengo mi primer dipéptido. ¿Qué es lo que pasa después? Lo podemos ver acá. Esto es lo mismo que acá. Nada más que acá tenemos dos aminoácidos y acá tenemos una cadena polipeptídica más larga. ¿Dónde queda la cadena polipeptídica? En el sitio A. ¿Qué hace el ribosoma? Se trasloca la distancia de un codón. El ribosoma se mueve en dirección 5'3', la distancia de este codón. Entonces, fíjense dónde estaba la cadena polipeptídica en A. Cuando el ribosoma se mueve hacia la derecha un codón, miren dónde quedó ahora la cadena polipeptídica, en el sitio P, por eso se llama polipeptídica. ¿Por qué ocurrió esto? Para que el sitio A quede libre para que entre el quinto aminoácido en este ejemplo. ¿Qué pasó en el sitio E? ¿Quién quedó libre? Descargado. El aminoácido para volver al citosol a buscar a su otro aminoácido. ¿Sí? ¿Entendieron? Y este proceso se repite hasta que se encuentran con un codón, por ejemplo, UAG, un codón de terminación, de stop. Fíjense que ese estaba en el código genético. Entonces, ningún ARN de transferencia reconoce un codón de stop. Se une un factor de terminación y ahí se libera la cadena polipeptídica, ingresa una molécula de agua, se disocia la subunidad mayor con la menor y se libera el ARN mensajero y se termina la síntesis de proteínas. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense acá, la elongación, unión del aminoácido ARNT en el sitio A, que es reconocido por el codón, se genera la unión peptídica, se provoca la translocación del ribosoma, ¿sí? En dirección 5'3' del mensajero. Y termina cuando se reconoce el codón de stop, cuando encuentra el codón. ¿Está? ¿Listo? Profe, le consulto, ¿esta teoría está grabada? Esta teoría está grabada, ¿sí? Genial. Esta teoría está grabada. Así que tienen la teoría grabada para escuchar. Queda para ustedes
leer la última parte y escuchar qué es la diferencia en replicación y transcripción en procariotas y eucariotas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿En qué parte de la Sí. plataforma se sube la teoría grabada, profe? No, ya está subida. Chicos. Está, cuando entran a la plataforma, en materiales, dicen teorías con audio. Y debajo dicen teorías con audio y hay un visualizador de las teorías. Si vos entras a la semana esta, vas a leer en la semana, ¿sí? Lástima que se me salió a mí lo de UNOVA. A ver si puedo entrar. Cuando vos entras a la semana esta que corresponde ahora, ¿sí? ¿Me escuchás? No sé quién Sí, me profe. preguntó. Yo. Bueno, cuando vos entras a la semana, que dice semana del 6 de abril, te dice, usted deberá escuchar la teoría grabada. Y abajo tenés un link. Yo se los puse para que si aprietan el link, los lleva a la teoría grabada. ¿Sí? Van a encontrar teoría grabada por un lado y después unos videitos de la teoría grabada. ¿Eh? O sea, en la semana está todo puesto como para chicos de primaria, chicos. Si no encuentran dónde están las cosas porque no entraron nunca a la plataforma y no lo vieron, ¿sí? Por favor. Y digo, deberá leer el apunte teórico, y está el link donde está el apunte teórico, ¿sí? Deberá ver este seminario, tal, y está el link del seminario. Deberá leer este trabajo práctico, y está el link del trabajo práctico. Amén de que está todo en materiales, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, Pame, yo tengo una duda respecto a la actividad sincrónica. sí. Porque, por ejemplo, en la pregunta 9 me preguntó reino y género, yo puse reino y bueno, y el nombre. Y puse género y el nombre. Y en la respuesta me la puso mal. Y Sí. puse lo mismo. Puse Sí, lo que pasa protista es que y protis. yo lo expliqué cuando nos... ¿Quién está hablando? ¿Alejandro? Nieto Alejandro, sí. Nieto Alejandro. Lo expliqué cuando empezamos la clase, a eso. Ah, yo entré tarde. Les dije que se seteó la actividad sincrónica automáticamente. Al setearse automáticamente, si vos, por ejemplo, pones una palabra en mayúscula en vez de en minúscula, te la pone como mal. Pero nosotros la actividad sincrónica 1 la vamos a corregir manualmente. Así que no se preocupen. Sí, bueno, esa es la 1 igual la que yo digo. Sí, la 1 la vamos a corregir manualmente. Lo que vos estás viendo es la corrección automática de la plataforma. Listo. Pero como se setearon mal, las vamos a corregir manualmente, cada uno. Nos dividimos claro, y la porque corregimos. Así que no te en 4 preocupes. preguntas me pasó lo mismo. Por eso, ¿Eh? en 4 preguntas me pasó lo mismo, digo. Sí, porque se seteó mal, es decir, se seteó mal el automático de la actividad sincrónica. Como nos dimos cuenta enseguida, decidimos corregirlas manualmente. Bueno, listo. Así que eso que ustedes ven ahí no es lo correcto. Listo. Esa corrección que está ahí no es la que corresponde. ¿Está claro? Listo. No se preocupen. Vale, Bueno, gracias. listo, acuérdense que la clase que viene es práctico, laboratorio, así que lean el práctico y los videos de seminario. Bueno, chau, los dejo libres. Si no hay más preguntas. Hasta luego, Chau, cuídense, nos vemos. Nos vemos, mucha suerte. Suerte en la semana.